Continuamos en Recetario, doctor Guerrero Heredia, y hoy hablamos con el doctor Rafael Encarnación. El doctor Rafael Encarnación, pediatra intensivista. Lo encontramos en el hospital Robert Reed Cabral y su práctica de toda la vida, haciendo una causa con la sociedad dominicana, formando recursos humanos. Y también lo tenemos, evidentemente, en práctica privada, que quizás no es el interés de él, pero él está ya hace muchos años en Centro de Ginecología y Obstetricia. Nosotros, doctor Rafael Jaques, decíamos, desde ese inicio que usted plantea, allá haber transcurrido un año, ¿cuál es el escenario que nosotros tenemos hoy día del coronavirus? El escenario actual. Nosotros podemos verificar millones y millones de personas que han sido contagiadas a escala mundial. Ya hay más de 1.600.000 personas que han fallecido del coronavirus. Tenemos países como el caso de China, que presenta estadísticas de unos 4.000 y tantos casos de fallecidos, si mi memoria no me falla. Estados Unidos ha pasado la barrera de los 300.000, lo sigue creo que Brasil. En fin, el escenario al día de hoy del coronavirus, a un año de tener nosotros este impacto que ha puesto patas arriba y que no ha pasado aún el peligro, y que mucha gente cree que esto estamos haciendo historia, pero estamos realmente todavía en el ojo del huracán, y hay gente que habla de que estamos en una segunda ola. Hay muchos aspectos, pero mi pregunta puntual, doctor, es esa: el escenario en este momento del coronavirus. Bueno, fíjate, como tú has venido haciendo un recuento histórico de cómo la información, cómo los recursos han ido llegando y cómo se ha manejado cada país ante esta crisis, tanto Europa como Estados Unidos, como la misma República Dominicana, podemos hacer un contexto global. En el contexto global hemos estado hablando de rebrote y de segunda ola porque muchos de esos países lograron el control en algún momento de este camino de la enfermedad, en términos de mortalidad, en términos de lo que era el número de casos positivos. Cuando llegábamos a un punto, y la Organización Mundial de la Salud, si tiene 5% o menos de positividad para la enfermedad, de cada 100, 5 o menos, tú has logrado controlar la enfermedad. Recuerda que la enfermedad pasa de varios momentos. Del primero es la transmisión comunitaria, en términos epidemiológicos, donde la transmisión comunitaria significa que los enfermos están dentro del país y se están movilizando dentro del país. Exacto. Luego tienes los brotes. Los brotes son los lugares específicos donde se efectúa un alto número de casos. Por ejemplo, empezamos a nosotros tuvimos nuestro primer brote en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, asociado con la dominicana residente en Italia, ¿verdad?, que había hecho un periplo por el pueblo, incluyendo andar bebiendo romo en la cola de un motor. Exacto. Luego tú pasas... Ahí fue entonces el caso de brote. Exacto. Nuestro primer brote. Nuestro primer brote. Un número exagerado de casos en una comunidad determinada. Que seguimos teniendo muchos casos en este momento en San Francisco. Sí, ahorita vamos a hablar de ese tema, porque ese tema es el que está acorde con la disposición que ha tomado recientemente el Estado. Vamos a ver. En cuanto a cuáles son los puntos neurálgicos del problema COVID-19 en República Dominicana. Entonces, luego tú entras al próximo paso en el control de la enfermedad, que cuando ya controlaste los brotes, controlaste la transmisión comunitaria y ahora tú estás viendo casos aislados. Okay. Entonces, en ese momento tú tienes el control de la enfermedad. 5 casos o menos por cada 100. Te hablan de que tú tienes casos aislados, control de la enfermedad. Tienes el toro por los cuernos. El otro proceso final es la eliminación, pero la eliminación sigue siendo una utopía porque esta enfermedad particularmente llegó para quedarse. Llegó para quedarse en el mundo. Recordamos nosotros una enfermedad que fue erradicada, que fue la viruela.
La viruela. La viruela se controló mundialmente cuando empezó a exigirse a todos los países y a todo el mundo que la enfermedad, hoy no tenemos caso de viruela. Se erradicó. Se erradicó. Pero erradicar una enfermedad es un proceso que dura muchos años para considerar una enfermedad erradicada. Por tanto, a lo que aspira la humanidad es a que los casos sean controlados. Aislados. Sean aislados. El concepto de casos aislados. Apareció un paciente con esa enfermedad. Esa es la aspiración. Esa es la aspiración. ¿Cómo llegamos a esa aspiración? ¿Cómo tenemos un proceso de maduración en términos de nosotros? Esta enfermedad pandémica que está afectando muchos países, que está afectando nuestro país, controlar la transmisión comunitaria, controlar los brotes y tener un tratamiento o una actividad que pueda regresar a los pacientes que tienen casos aislados. Impedir la muerte. Cuando la letalidad estaba en 4%, hoy la letalidad se mantuvo después por mucho tiempo en 2%, y hoy andamos por 1.6, 1.5, 1.7. O sea, la letalidad son los pacientes que mueren por esta enfermedad. Exacto. Entonces, de cada 100 pacientes que se identifican con la enfermedad, se estima que el 70% de esos va a tener un curso favorable, con pocos síntomas, incluso mucha gente no se va a percatar, ¿no? Ahí estamos hablando de la gravedad de la enfermedad. Exacto. Que puede, como sabemos, esta enfermedad puede llevar a la muerte. Pero ¿cuántos pacientes llegan hasta ese punto? Y luego entramos en cuáles grupos de edades y cuáles son las personas vulnerables. Y ahí entonces el gobierno, el Estado, los gobiernos tienen que hacer un plan. ¿Un plan para qué? Para dirigirnos a esos grupos más vulnerables, para dirigirnos a una población general, para tener un plan de contingencia para la transmisión comunitaria, para la expresión de los brotes y para el manejo adecuado de los casos aislados. Entonces, cuando tenemos ese plan, ¿cuál es el plan? Ahí es donde nosotros... Yo creo que ahí es que hemos fallado. Ahí es donde nosotros no hemos tenido un plan adecuado. Ahí es donde entonces entramos en lo que tú acabas de decir. Cuando dividimos los grupos en los pacientes que están asintomáticos, presintomáticos o con el término que tú quieras usar. Que no están dando muestras, que parecen que están sanos. Exacto. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo detectarlo? Porque esos pacientes son capaces, no son pacientes porque no tienen la enfermedad como tal, pero están colonizados por el virus y son capaces de transmitirlo. Aunque no estén dando ningún síntoma. Y eso entonces repercute en un peligro, sí, que tú no sabes que tienes el virus, pero eres capaz de... Ahí viene la acción del Estado. Ahí viene la protección estatal. ¿Cómo detecto a estos chicos, a estas personas, a estos adultos, para que estos no sean capaces de transmitir la enfermedad a otros grupos? ¿Cómo lo aíslo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ha planteado los países que han tenido más resultados? ¿Cómo lo han hecho, doctor? Exacto. Entonces, Rafael Encarnación Jaques. Tú clasificas el próximo grupo, que son los sintomáticos. Los sintomáticos están ahí, están frente a un médico. El que perdió el olfato. Exacto, el que le da fiebre, perdió el olfato, tiene fatiga, tiene tos, tiene congestión nasal o tiene una neumonía. No significa que tenga todas juntas, que puede tener una de esas, 2 o 3, pero que tiene características que se expresa la enfermedad. Exacto, porque recuerda que toda enfermedad tiene lo que llamamos manifestación florida, que es cuando todos los síntomas están presentes. Exacto. Pero la gran mayoría de las enfermedades no se dan floridas. Exacto. Se dan con matices. Se dan con matices donde 2 o 3 síntomas, 3 o 4 síntomas, contacto con un sospechoso, contacto con un afectado, te da la característica de sospechoso, venir de una zona donde la enfermedad está en términos de brote, está afectando mucha gente. Sí. Te da la característica de sospechoso y ahí volveremos ahorita cuando hablemos de la posición del Estado frente a ese grupo. Bien, entonces luego están, cuando tú coges los sintomáticos y coges los presintomáticos o asintomáticos, tú estás hablando alrededor de una población de 80%. Exacto. Entonces, que van a ser síntomas leves. Un segundito, doctor. Rafael Encarnación, usted ha llegado a un punto sumamente interesante. En todo ese grupo de pacientes que tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana, el 80% probablemente de cada 100, 80% de esas personas van a tener o
Asintomático. O pocos síntomas o ningún síntoma de forma manifiesta. Exactamente. Y eso entonces, ¿qué constituye desde el punto de vista de peligro? Eso te da una población que es 1 de cada 5 aproximadamente va a necesitar atención médica. Es el que va a ir al hospital, es el que va a copar los hospitales. Uno de cada 5. Y de ese 1 de cada 5, 1 de ellos va a ir a intensivo. Es decir, que tú tienes una población que va a necesitar un hospital y tú vas a estar preparado para manejar ese pequeño grupo, que son aproximadamente un 15, un 20%, que va a necesitar atención hospitalaria. Hospital, sí. Una sala, vigilancia. Una sala, un cuidado intensivo, vigilancia por un profesional. Ese va a ser el grupo que te va a crear la letalidad. Entonces, doctor Rafael Encarnación, la manera en que en la República Dominicana nosotros hemos visto el devenir de esta enfermedad, vemos que nosotros tenemos a las 5 de la mañana, usted sale de su casa, el jornalero sale a empujar su carretilla, a vender sus aguacates, a trabajar en la construcción, a ir a su conuco, a ir al mercado, a manejar su carro público, y a las 9 de la noche en la República Dominicana se cierra el país. La gente tiene aquí un comportamiento donde se junta en esos carros públicos, se junta a beber sus tragos, ha hecho un festival en medio de la pandemia y hemos visto que los números de casos en la República Dominicana han vuelto a elevarse, al igual que en marzo, en abril, en junio, en julio, tenemos un nuevo despertar. Ok, fíjate donde hemos fallado en forma continua. En hacer pruebas. Identificar casos. En identificar casos. Si no podemos identificar los asintomáticos, si no podemos identificar los de síntomas leves que no acuden al médico, que no van al hospital, que no van a ningún sitio. Porque no se sienten nada. Porque simplemente se sienten un simple dolorcito de cabeza o porque no tienen problemas. Si no podemos detectar en forma adecuada los contactos con los sintomáticos, los contactos con los que ya identificamos que tienen la enfermedad, si no podemos identificar este grupo, entonces la enfermedad, la transmisión comunitaria no va a ser posible. Nosotros nunca hemos tenido un control. Nosotros llegamos a una positividad por debajo de 10. Siempre hemos ido detrás. Que fue muy buena. Sí, porque la idea es que para una población como la de nosotros tenemos que hacer alrededor de 10,000 pruebas diarias. 10,000 pruebas diarias. En el mejor de los momentos. Bueno, en el día de ayer se procesaron, 3,000 y algo. El boletín 271 del Ministerio de Salud Pública destaca que se procesaron 5,700 muestras. Ese es el tope que hemos llegado. Un momento. Con una positividad de 16%. Ahí es donde está el asunto. Tenemos una positividad por encima. 616 nuevos casos se reportaron con 3 fallecidos. Exacto. Eso fue del día de ayer. Esa es la información del día de ayer. Sí. Pero nosotros estuvimos en alrededor de 10% de positividad. Es decir, que hemos tenido en el último mes, y un poquito más del último mes, una escalada hacia arriba de los casos positivos. Pero hemos ido aumentando. Hemos ido aumentando. Y hemos ido aumentando, doctor Rafael Encarnación, porque no hemos sido capaces de identificar de forma sostenida los pacientes, o sea, los enfermos de pocos síntomas o asintomáticos. Y los asintomáticos. Y el descontrol de la población entonces va a seguir incrementando la enfermedad. Exacto. Eso desde el punto de vista estatal, porque recuerda que una pandemia tiene varios. Hemos hablado de esto, podríamos hablar de la escuela y podríamos hablar de la economía. ¿Hacia dónde repercute el no poder detectar a los enfermos? El no poder detectar a los que no tienen síntomas.